¿Qué tal? Buenos días. La pregunta es, ¿se perdió la reforma migratoria integral o no? De eso hablamos hoy en República. Será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona. Bueno, esta fue la frase más popular de la semana pasada. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, denigró a los países que están esperando una reforma migratoria permanente. Sus expresiones provocaron una ola de quejas de la población, también del FMLN y hasta del gobierno, que mandó una carta de protesta a la Casa Blanca en la que Salvador Sánchez Serén decía, entre otras cosas: El Salvador demanda respeto a la dignidad de su noble y valiente pueblo en el marco de los principios que rigen las relaciones entre los estados. El comunicado publicado por el FMLN fue un poco más agresivo, pidiendo a Trump respeto, y decía lo siguiente: los salvadoreños nos sentimos ofendidos y agraviados por las palabras del presidente Trump y su lenguaje racista, antiinmigrante, antisalvadoreño y antiamericano. La pregunta: ¿está en riesgo la estabilidad migratoria de los salvadoreños? Para hablar de esto y otros temas ya nos acompañan aquí en el estudio don Héctor Mequíbar. Él es analista político y también candidato a diputado por el Partido Demócrata Cristiano. También nos acompaña mi querido Aldo Álvarez. Él es miembro de la Comisión Política de Cambio Democrático. Y también nos acompaña don Juan Ramón Medrano, excomandante del FMLN. Caballeros, bienvenidos a República. Bueno, quisiera comenzar contigo, Aldo. Lamentables las palabras del presidente Trump, ¿no? Bueno, no solo lamentables, sino también, yo diría, indignas de un jefe de Estado, y especialmente de un jefe de Estado de la potencia económica y militar que son los Estados Unidos. A muchos no nos sorprende esa manera de expresarse del presidente Trump, porque sabemos y le damos seguimiento a esa manera tan particular, llamémosle así, de hacer política, de expresarse, esa forma exabrupta que él tiene muchas veces de expresar sus ideas, y dejando a un lado también el manejo político que ha hecho la oposición, en este caso los demócratas, ¿verdad?, de esas expresiones, porque por vía de ellos es que se conocen, que se profirieron esas palabras. Pero de todas maneras, si esas expresiones fueron proferidas de esa manera, es lamentable. Pero bueno, de todas maneras, pienso yo que refleja refleja el íntimo pensamiento, el íntimo sentimiento que tiene el presidente Trump con relación al estatus migratorio de los centroamericanos. Quizás hizo referencia a El Salvador porque es el último país de Centroamérica sobre el que se tuvo que pronunciar con relación al TPS, porque ya se había pronunciado con respecto a Nicaragua, por ejemplo, a Honduras, que ha hecho un deferimiento, y también con el tema de Haití, que ha sido también uno de los últimos países recientes que tuvo que cancelarle o les canceló el TPS. Demuestra una forma de expresarse que denota mucho racismo, porque más temprano ese día o el día anterior se había reunido con la primera ministra de Noruega, ¿verdad? Y hizo alusión al hecho de que quisiera más inmigrantes noruegos, yo no creo que en este momento ningún noruego quiera irse a vivir a los Estados Unidos realmente, porque... Leí un reporte que decía que los noruegos lo único que envidiaban de Estados Unidos era su sociedad multicultural, pero por el otro lado es un país difícil realmente. Sí, y además porque el estatus y el nivel de vida en Noruega creo que es mucho más alto que en los Estados Unidos. Pero bueno, pasando al plano nacional, yo creo de que el presidente Trump debió haber sido más acomedido en lo que dijo, pero también el gobierno de El Salvador pienso que debió, digamos, manejarlo más por la línea como lo manejó el canciller Hugo Martínez en un inicio, antes de que se pronunciara el presidente Sánchez Serén. El ministro Martínez, creo que de una manera muy diplomática,
dijo esas no han sido palabras pronunciadas o dichas en un documento oficial. Por tanto, nosotros solo nos pronunciamos con relación a los comunicados oficiales del gobierno. Me pareció un manejo bastante diplomático, dijéramos así, siendo que nos guste o no nos guste el modo muy particular de ser del presidente Trump, ¿verdad? Pero la situación migratoria no está resuelta todavía para nuestros compatriotas. Y no está resuelta y no significa que, bueno, si ya entonces se pronunció el presidente, ya la pelota está en el campo del Congreso, entonces ya no nos importa el Ejecutivo de Estados Unidos, vamos a concentrarnos en el Legislativo. No funciona de esa manera. Los acuerdos tienen que ser bipartidistas y además de eso, el presidente siempre tiene la posibilidad de vetar, ¿verdad? Exacto. Ahora, don Héctor, ¿cuál es su opinión sobre ese tema? Desafortunado, condenable, desde cualquier punto de vista. Es el jefe de Estado de una de las naciones o de la nación más poderosa sobre la tierra, y que se exprese de esa forma definitivamente no causa gracia. Pero por el otro lado también es doloroso y aceptar que en El Salvador muchos salvadoreños piensan de manera similar, porque es común y corriente la expresión estamos hechos eso que dijo Trump. Es bien doloroso, pero es un comentario muy habitual de la gente decir estamos así. Entonces yo creo que la reflexión es, sí es cierto que hay que indignarnos con quien nos dijo que estamos así, pero también debemos ver la manera de cómo salir de eso y quiénes son los que nos tienen así. Porque ese es el meollo del asunto. Se da un hecho, como repito, lamentable, condenable, pero nos quedamos viendo el hecho, no vemos lo que subyace, ese sentimiento de mucha gente, de muchos salvadoreños que lo expresa comúnmente. Y es doloroso que sea así también, es triste, y eso debe servir como la base de acción para que la ciudadanía empiece a reaccionar y se dé cuenta de nuestra realidad y más allá de lo que nos digan, empezar a trabajar en lograr salir de ese estado, que yo no creo tampoco que sea tanto así, pero sí hay un sentimiento, me refiero yo a la expresión del presidente, jamás la aceptaría viniendo de nadie, pero sí hay que ver que tenemos una imagen internacional en la que priva es la mala experiencia que la gente tiene con el salvadoreño. Recordemos el caso de O.J. Simpson, apareció involucrado una salvadoreña. Salió otro escándalo de Michael Jackson, aparece otro salvadoreño. La MS-13 es salvadoreña. Ahora, uno de los mayores problemas de seguridad interna del Homeland Security de los Estados Unidos es precisamente un problema generado supuestamente por salvadoreños. No soy experto en el tema, pero no creo que sea esa organización delictiva sea solamente de salvadoreños. No, la MS-13 ya no es solamente de salvadoreños, ahí hay mexicanos, hay guatemaltecos, hay de todo. Pero cuando vemos el nombre, cuando vemos el nombre en el cociente colectivo de mucha gente en los Estados Unidos, esa es la imagen. Nos duela, nos guste o no nos guste, esa es la imagen. De allá viene esto. Y es terrible, digo, porque no vemos lo que subyace, la gente trabajando, la gente produciendo. En el caso del TPS, gente que tiene empresas, gente que está pagando hipotecas, gente que está criando hijos en los Estados Unidos, que está contribuyendo a la riqueza de los Estados Unidos y a la nuestra. Entonces, pero todo eso bueno que se hace, desafortunadamente desaparece bajo un mote presidencial y una realidad que, repito, está en la mente de muchos. Ok, don Juan Ramón, antes de ir con usted, quiero que pongamos en pantalla lo que dijo la embajadora de los Estados Unidos, Jean Maines, aquí en El Salvador. Dio la impresión que trató de suavizar las palabras del presidente Trump o de pedalear hacia atrás, diría yo. Estados Unidos valora la amistad y la relación con el pueblo salvadoreño. He tenido el privilegio de viajar alrededor de este hermoso país y conocer a miles de salvadoreños. Es un honor vivir y trabajar aquí. Seguiremos 100% comprometidos. Jean Maines. Como que fue difícil para la embajadora, ¿no? Tratar de retroceder las palabras tan feas que dijo el presidente Trump. De daño, ese día nadie quería ser embajador. Para varios embajadores, bueno, el de Panamá incluso renunció, ¿no? En ese contexto.
Y yo creo que sí, que avergonzó no solamente a sus diplomáticos, sino que también a muchos de sus funcionarios. De hecho, le han renunciado a un montón de funcionarios. Ahora, pero empezando por la pregunta que tú tienes en pantalla, o sea, ¿se ha perdido la posibilidad de la reforma migratoria? Yo creo que no. Yo creo que este hecho incluso le da cierta fuerza, o sea, lo pone en la palestra, porque yo he visto que varios de los congresistas incluso han reaccionado al contrario de lo que esperaríamos, ¿no? Algunos apoyándolo, pero la mayoría recusando la actitud de Donald Trump. Ahora, sí, efectivamente, esto no debería extrañarnos, porque ya lo había dicho incluso, ¿no? En otro contexto, en medio de la campaña, y había, bueno, sí, ha ofendido a mujeres, a gente con discapacidad, a veteranos de guerra, por ser negros, árabes o latinos. ¿Qué podíamos esperar de alguien como Donald Trump? De hecho, creo que hay que leer el libro Fuego y Furia, aunque hay cosas que me parecen a mí poco creíbles, como el hecho de que se haya asustado de haber ganado las elecciones. Creo que eso no me parece muy creíble, pero hay muchas otras cosas que hablan de las taras del actual presidente de Estados Unidos. Eso es lo primero. Lo segundo, creo que es importante una cosa, el hecho de que haya de alguna manera revivido o exacerbado el verdadero patriotismo salvadoreño, es decir, la parte positiva que todos olvidamos que tenemos en El Salvador. Primero, de 2 millones de salvadoreños, 20, 40 mil que puedan delinquir, creo que es un porcentaje mínimo, mucho menos del 1%. La otra cosa para mí importantísima es la parte positiva, qué hacen los salvadoreños, qué hacen los latinos en Estados Unidos. Yo estaba viendo, por ejemplo, un reportaje en relación a California y los candidatos a conducir el estado de California han dicho claramente, sobre todo los demócratas, de que cuando se ven los resultados o los números de la delincuencia, los latinos, incluyendo a los mexicanos, que son muchos más, delinquen menos que los mismos norteamericanos. Exacto. Lo cual nos dice de que es falso de que la delincuencia la lleven los latinos o los salvadoreños o los extranjeros. Pero hablando ya en términos positivos, todo el mundo sabe la capacidad de trabajo de nuestra gente, ¿verdad? Y yo recuerdo hace mucho tiempo, estuve en contacto con el programa Bienvenido a Casa, los retornados vía aérea, y ahí se recibía a toda la gente que venía con y sin antecedentes. La gente que venía con antecedentes era un 10%, y de esos, los que venían por verdaderos delitos era un 1%. ¿Por qué? Porque el grueso venía por faltas que allá le llaman delitos, es decir, porque se tiraron un alto, porque tuvieron problemas familiares, porque manejaban borrachos, por cosas totalmente, o sea, realmente nuestros compatriotas, el grueso, no son lo que dice Donald Trump y mucho menos el resto de latinos. Ahora, creo que lo más importante y lo más preocupante de todo esto es ese hecho, si lo trasladamos al contexto internacional, a la actitud que tiene, por ejemplo, ahora con Corea del Norte, o la que pueda tener con China, con Rusia, aunque con Rusia dicen que le ayudaron a ganar la elección, pero lo que pueda tener con otras potencias, el peligro está en la reacción que pueda tener este señor en un momento de crisis. Creo que eso sí está ahí, la gran amenaza de que efectivamente el presidente de la primera potencia militar del mundo, no económica, pero sí militar del mundo, tenga la acción equivocada de llevarnos a un conflicto internacional. Eso creo que es altamente preocupante. Y, insisto, yo creo que la gran oportunidad de que se recupere la reforma migratoria está ahorita en Estados Unidos. Todo va a depender de cómo reaccionen los congresistas, sin duda. Ok, brevemente, 1 minuto para cada uno. Y la pregunta va a ser la misma para los tres. Y es, ¿creen ustedes que el gobierno salvadoreño reaccionó de la manera adecuada a estas palabras, a este exabrupto del presidente Trump? Pienso que en un primer momento sí, pero que luego cambió la postura del presidente Sánchez Serén, pero creo que lo hizo con bastante mesura. Aún las palabras que escogió, yo leí el texto de lo que, digamos, de la protesta, vamos a llamarle así, y es complicado hacer una protesta oficial porque en realidad estas palabras fueron proferidas en un acto
no le llamemos privado, pero digamos en una reunión entre congresistas bipartidistas que tenían supuestamente, ya tenían amarrada una solución bipartidista para los del TPS, en términos de poderles pasar la cuota de la famosa lotería, ¿no? Podérselas asignar a ellos, que era, me parece como algo bien lógico, bien interesante propuesta, pero que por estos exabruptos parece que se descarriló momentáneamente se ha descarrilado esa propuesta. Entonces me parece que en un primer momento sí, en un segundo momento se cambió, pero digamos que el gobierno lo que ha hecho es tratar de pasar la página. Y eso está bien, hay que pasar la página, ¿verdad? No te puedes quedar trabado en algo, por muy ofensivo que haya sido, porque te repito lo que te dije antes, el problema no está resuelto. Y aunque la cancha ahora mayoritariamente pueda estar en el Congreso, pero esto sigue siendo una solución que pasa también por la Casa Blanca. Claro. Y de acuerdo bipartidista. Entonces entiendo yo que hoy creo que no sé si a finales de enero o principios de febrero va una delegación de diputados de El Salvador al Congreso en un viaje oficial de Congreso a Congreso a cabildear también por una reforma integral. Entonces pienso yo que hay que tener mucho cuidado cómo se maneja esto. Ok, don Héctor. Yo creo que para este gobierno especialmente reaccionar a lo que sea que pase en los Estados Unidos va a ser problemático, porque venimos en una constante de insultos, quemándoles la bandera, que van a decir que no fueron los dirigentes, no importa, un candidato presidencial en una tribuna que dice Yankee go home y de repente se le va la palabrota a Trump y ahora somos los pobrecitos salvadoreños que estamos indignados. Me refiero al caso de la respuesta gubernamental. Yo creo que lo de fondo en esto es que no existe coherencia en las relaciones diplomáticas de El Salvador con los Estados Unidos. De ninguna manera hay coherencia. Mantenemos un discurso antiimperialista, mantienen los señores del presidente un discurso antiimperialista, condenando, señalando, votando en contra en un lado, votando en contra en otro, criticándolos por Cuba, criticándolos por esto, por lo otro, y de repente cancelan el TPS y lo celebran como un logro. 2 días después protestan por algo que, como bien decía Aldo, fue un hecho privado del presidente. Yo creo que más que todo lo que hay que ver es la incoherencia del gobierno en el manejo de la política internacional de El Salvador. Ok, don Juan Ramón. Yo creo que, mire, en este caso de las relaciones entre un país pequeño y un gran país, yo he sentido de que, si bien es cierto, el partido FMLN ha tenido una actitud contestataria y en algunos momentos crítica, el gobierno no. O sea, hay que ver la diferencia clara entre lo que es el partido y lo que es el gobierno. El gobierno ha tenido una actitud incluso de cercanía a Estados Unidos. Yo recuerdo desde que ganó Mauricio Funes, que hoy está cuestionado, nunca fue a Venezuela o a Cuba. Él siempre agarró primero para Brasil y para Estados Unidos. Incluso en la campaña él ponía a Lula y a Obama como sus referentes. O sea que el FMLN en la práctica ha tenido una actitud respetuosa de los derechos humanos, respetuosa de las libertades democráticas. O sea, aquí no hay nacionalizaciones, hay libertad de expresión, todavía libertad de prensa, libertad bueno, la propiedad privada es también santificada, al igual que en cualquier otro gobierno ariano. O sea que no ha habido mucha diferencia en eso, de que lo que ha hecho es administrar el capitalismo. La diferencia del FMLN es que ha tratado de invertir un poco más en función social, y si no lo hizo cuando empezó, menos ahora que está más debilitado y bastante desgastado por su segundo periodo electoral. Entonces yo creo que esa es parte de la campaña electoral y cada quien lo va a manejar a su manera, pero en la práctica lo que sí es cierto es de que al final, por ejemplo, en una votación tan delicada como lo de que reconocían a Jerusalén como capital de Israel, los Estados Unidos, los países más radicales como Venezuela, Cuba, Bolivia y otros votaron en contra, obviamente. Y El Salvador lo que hizo fue abstenerse, o sea, lo cual le dice de que aún en eso, que es un tema que antes, o que el partido FMLN definitivamente apoya a los palestinos en contra de los israelitas, el gobierno se tuvo que abstener, obviamente porque estaba la discusión del TPS. Y ahora, en cuanto al TPS, hay una cosa que hay que decir claramente: si en Honduras, en donde los norteamericanos han apoyado a un presidente que ha llegado por la vía del fraude,
Entonces, cambió la Constitución, cambió la sala, cambió el tribunal, cambió todo y se puso y ahora... Y cambió la elección también. Y ahí están dándose riata, está la gente en la calle, pero Estados Unidos lo ha reconocido. Si lo ha reconocido Estados Unidos y sin embargo el TPS todavía está ahí en veremos. O sea, no hay que decir que a lo mejor le dan alguna solución, pero prácticamente se lo han quitado a un montón de países, incluyendo Honduras, que es amigo de los Estados Unidos. Entonces, lo del TPS, eso se veía venir porque ya Trump lo había dicho que es su política, independientemente de que Gerson se haya ido a parar ante una pancarta que tenía en la universidad que decía Yankee Go Home, o independientemente de que Sánchez Serén haya ido antes en una manifestación donde los estudiantes universitarios quemaron bandera, que me parece a mí que fueron errores en esos dos momentos de ellos, independientemente, insisto, de que hayan sido ellos o no, ¿verdad? De todas maneras, lo iba a explotar la oposición y el error está cometido. Pero en la práctica, insisto, hay una actitud de respeto a las libertades democráticas de parte de este gobierno. Ok, con ese vamos a la pausa. Cuando regresemos vamos a hablar acerca de esas instituciones que según el sondeo de la UCA salieron bastante desprestigiadas con los salvadoreños. Ya volvemos. Gracias por continuar con República. Bueno, don Héctor, voy a iniciar con usted porque 3 de las instituciones que salieron mal paradas en la última encuesta de la UCA son precisamente los partidos políticos, la Asamblea Legislativa y el Tribunal Supremo Electoral. Los 3, digamos que tienen que ver con usted indirectamente, en el sentido de que usted va corriendo como diputado por el Partido Demócrata Cristiano para integrar la Asamblea Legislativa y su elección tiene que ser validada por una institución en la que no confíen los salvadoreños. Yo les digo que meterse en este rollo de la política hay que estar medio loco y ser bastante valiente. Yo quisiera, con respecto a la encuesta de la UCA, señalar, para ponernos en contexto, lo primero que en la encuesta está al final y es la tabla 89 de la encuesta. La tabla 89 dice que los hogares encuestados, creo que andaba por el orden del 70% de los hogares encuestados gastan en conjunto menos de $600. Entonces, ubiquémonos. Ese segmento es al que están orientadas las políticas sociales de este gobierno. Ese segmento de la población es al que va dirigido exprofesamente el vaso de leche, los uniformes, los zapatos, el esto y lo otro. Y ese segmento de la población es el que mayoritariamente está diciendo que no sirve. Partiendo de ahí, la política está devaluada. Y haciendo un análisis simplista, si se quiere, podemos ver 3 situaciones. En primer lugar, la sensación de impotencia del ciudadano, porque cada 3 años y cada 5 años aparece un Mesías diciendo que va a solucionar todos los problemas del Salvador. Y vote por mí el 4 de marzo, que el 5 todos van a poder leer, van a tener comida y aquí no van a haber asesinatos. Y eso genera en la población un sentimiento de impotencia cuando llega el político en el que confían y no puede cumplir nada de lo que han dado prometiendo. En segundo lugar, los centros de la toma de decisión se han apartado de la realidad del pueblo. Para un diputado con sus 10 guardaespaldas no hay problema de seguridad en El Salvador. Para un funcionario con seguro médico de $1 millón no hay problema con la atención pública de salud. Para un funcionario que tiene a sus hijos estudiando en el extranjero o en las mejores y más caras escuelas de El Salvador, no hay problemas en la educación pública. Y desde esa realidad, desde esa burbuja, es que el político actual, o muchos de ellos, pretenden solucionar problemas que desconocen, ofreciendo soluciones inventadas, prometiendo y comprometiéndose. Y en último y tercer lugar, los constantes negocitos en los que aparecen embarrados. Desde Odebrecht hasta todo lo que se quiera hablar en El Salvador sin mencionar a nadie en particular. Entonces, en ese entorno es claro que el Tribunal Supremo Electoral, los partidos políticos y la Asamblea constituyen el rostro de una clase política que ya no es potable para la mayor parte de la población. Están diciendo ni estos ni los otros. Y por el otro lado están diciendo y tampoco como lo están queriendo hacer, quien sea. Entonces ahí es donde viene, ¿qué hago? Me pongo a llorar por la leche derramada, me enrollo en las mangas de la camisa y me tiro al ruedo y veo cómo remiendo esto.
Esa ha sido la actitud de muchos. Y encontramos la apertura en Rodolfo Parker, que nos dijo, bueno, ciudadanicemos el PDC, métanse incluso en la absoluta libertad de asumir compromisos individuales más allá de la plataforma, porque venimos con un pulso de la ciudadanía. Yo vengo de 2 o 3 operaciones en hospitales en el Seguro Social, di mi público agradecimiento a la gente que me atendió ahí. Yo no voy a venir a darme paja en televisión diciendo, miren qué bonito está, cuando mis apreciados amigos médicos me están mandando fotos que están matando moscas en un quirófano, cuando están subiendo a las redes las recetas que no se pueden cumplir. Y yo veo también algo que es muy importante: no tratemos de minimizar los hechos, las equivocaciones del gobierno, porque de repente aparece que pobrecitos por esto, pobrecitos los otros. No, hombre, el gobierno, el FMLN asumió la tarea de gobernar El Salvador, no de dar excusas, y se ha dedicado recurrentemente solo a dar excusas. Es hora de que salgamos ya del subjuntivo. Si yo hubiera, si Arena hubiera, si el Frente hubiera, si aquel cuando fue director de la policía hubiera hecho tal cosa. El Salvador que no se pudo, no se va a poder. Hoy tenemos que inventarnos y crear un nuevo El Salvador. Y ese cambio político solamente puede partir del poder de los ciudadanos. La clase política está desprestigiada, a pesar de que no son todos los políticos. Pero en ese tema de generalizar, en el que caigo muy a menudo, se lleva en cuenta todo el mundo. Cuesta decirle a la gente, ¿por qué voy por un partido político? A mí, ¿por qué me encanta el ideario humanista cristiano? Me siento identificado. Vengo hablando de encíclicas papales en temas sociales desde el 84, en segundo año en el Liceo Salvadoreño. A mí me encanta la proyección de un sistema político basado en una visión, en una cosmovisión cristiana. Entonces el reto ahora es que quienes nos estamos metiendo en esto, seamos esperanza, pero sobre todo que no decepcionemos a la gente que nos brinde su apoyo. Ok. Ahora, Aldo, tengo entendido que tú también eres candidato a diputado por San Salvador por Cambio Democrático. Vas a un organismo que desafortunadamente, y digo desafortunadamente porque ser político no debería ser sinónimo de mala palabra, sino al contrario, ¿verdad? Es la persona que está con la preocupación de mejorar la polis, pero vas a esa institución desafortunadamente. Bueno, desafortunadamente eso es lo que hay en el ideario colectivo, ¿verdad? Eso es lo que expresa la población. Y tú ves en el fondo, en el sótano, del sótano, a los partidos políticos, por ejemplo, en cuanto a prestigio, ¿verdad?, frente a la población. Y eso tiene que ver con algo que hemos hablado durante mucho tiempo. Tiene que ver con el hecho de cómo los partidos, mediante su actuación, ¿verdad?, frente al ejercicio del poder, frente a la manera en que se comportan, legislan, llegan a acuerdos, y esa desconexión que han tenido con la ciudadanía, ¿no? La ciudadanía se siente desconectada porque no se siente representada. Hay una crisis de representatividad. Esa crisis es tan grande que en esa encuesta a mí me llamó la atención y me llamó a la preocupación también el hecho de que la mayoría de gente dice que no está interesada en ir a votar. Hombre, 60% no está interesada en ir a votar. Y entonces, ¿quiénes van a ir a votar? Los mismos de siempre. ¿Quiénes son los mismos de siempre? Voto duro. El voto duro y los clientes políticos. ¿Y quiénes son los clientes políticos? Aquellos que están acostumbrados a que les compren el voto. ¿Y cómo les compran el voto? Bueno, regalándoles cántaros, regalándoles camisas, llaveros, regalándoles cualquier baratija con tal de que le den el voto. Y ahí no hay propuesta política. Y me llama la preocupación que los partidos están empezando a mutar. En vez de cambiar estructuralmente la partidocracia en términos de sistema político, en vez de modernizar el sistema político, lo que estamos viendo es que se empiezan a volver de marketing. Vamos a buscar niñas bonitas, vamos a buscar rostros agradables, rostros jóvenes, para dar una idea de que hay una renovación, pero es que es una idea de que hay renovación sin renovación, o sea, renovación sin renovación, o apariencia de renovación, nada más, ¿verdad? Porque no hay realmente, los poderes que están detrás de los partidos políticos
No hay realmente ningún cambio. Si te entiendo lo que me estás diciendo, por ejemplo, y esto se le puede adjudicar al Partido Arena, todas estas mujeres atractivas que tienen como candidatas simplemente son eso, atractivas, pero no hay ideario político detrás. No hay ideario nuevo detrás, no hay nuevas propuestas políticas detrás, no hay una manera de operar y funcionar frente al sistema democrático diferente, es simplemente marketing. O sea, hay ahora votas por rostro, entonces busquemos rostros que sean agradables a la gente para que la gente los marque. Mientras no haya un cambio en el sistema político, mientras la gente no perciba que se sienta conectada y representada en sus intereses frente a los que le representan, bueno, entonces esto va a seguir así. A mí me escandaliza que el 60% diga que no va a ir a votar, porque los mismos de siempre van a meter a los mismos políticos de siempre. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a volver a quedar más o menos en la misma manera en que hemos venido. Políticos que entran con una baja representatividad, pues tienen muy poca representación porque pocos los eligen, pero que terminan teniendo un montón de implicaciones en un sistema torcido que nunca cambia. Imagínate tener una asamblea legislativa con 14 miembros de junta directiva para 84 diputados apenas. ¿Qué reflejo te da eso? Mejor que pongan abajo la directiva. Si no solo eso, es que eso lo que denota son privilegios. Prebendas. Privilegios, acuerdos y privilegios. Imagínate si no, la gente se sentirá ofendida con los partidos y la partidocracia. No aprobaron el presupuesto el año pasado, a final del año pasado, lo tiraron hasta este año, porque dijeron que iban a aprovechar las vacaciones para negociar. Y lo dijeron abiertamente, en negociaciones privadas llegaron a acuerdos. Y en la primera plenaria de este año aprobaron el presupuesto financiado con 350 millones de dólares en bonos para poder financiar este presupuesto de 5.520 millones de dólares. ¿Y cuáles fueron esos acuerdos privados? ¿Cuáles fueron esas negociaciones privadas? ¿Quién sabe quién ofreció qué para que hagan ese acuerdo? ¿Por qué no lo hacen de cara a la gente? ¿Por qué no hacen esas negociaciones ahí en el Palacio Legislativo, frente al vidrio, a donde se oye lo que están hablando en las comisiones? ¿Por qué no se negocia? Es que negociación política no es decirle, mira, yo te voy a dar tanto para que votes. Negociación política se vale, sí, se vale. Yo tengo mi agenda política y quiero impulsar determinado tipo de reformas legales. Yo te doy mi voto para esto, pero tú ayúdame a impulsar mis reformas. La gente siente entonces que ese político está impulsando lo que le interesa, pero negociaciones privadas para el presupuesto de la nación, si ese es dinero público, ¿cómo puede ser privado algo que está relacionado con dinero público? Entonces, ese tipo de cosas son las que a la gente le dicen, hombre, otra vez lo mismo, a saber que negociaron, siguen con la misma, llevan rostros nuevos, pero la partidocracia no cambia. ¿Cuántos rostros nuevos ya entraron en la legislatura que está por terminar? ¿Cuánta gente bonita y rostros bonitos llegaron? ¿Cuántas veces lo has oído hablar en la asamblea? Un montón de niñas bonitas que llevó, por ejemplo, el Partido Arena en las grandes vallas. ¿Cuántas veces las has oído hablar en la asamblea en esta legislatura y decir algo inteligente, por ejemplo? ¿Cuántas veces? Los mismos de siempre terminan hablando y tomando la decisión, y son los que entran con más baja representatividad, porque de una manera muy hábil han creído convertir a esto en un show mediático. Y por eso es que ves, lastimosamente, y no tengo nada en contra de ellos, un montón de colegas tuyos que ahora están de candidatos a diputados. Don Juan Ramón. Bueno, yo primero quiero felicitar, a mí me parece que es una actitud patriótica participar. Obviamente felicitar a Aldo y a Héctor. Y como estamos hablando del PDC y del CD, yo espero que la gente vote por Juan José Martel, por ejemplo, que va de candidato aquí en San Salvador por Cambio Democrático, obviamente por Héctor. Rodolfo ha sido el único diputado que ha salido por el PDC, por algo debe ser, ¿no? Está haciendo un papel importante. Incluso en San Miguel va Reinaldo Carballo, que me parece a mí que es un candidato interesante. Ojalá que la gente escoja también a esta gente y no vote solo por bandera, aunque, dicho sea de paso, en esa encuesta de la UCACAI, alrededor del 50% de la gente dice que va a votar por bandera y no por persona y no por foto. Dicho eso, yo creo de que sí, las instituciones políticas son las que están más mal evaluadas, ¿verdad? Al final están los partidos políticos, la Asamblea Legislativa, el Tribunal Supremo Electoral, pero muy cerca de ellos está también la Corte Suprema de Justicia, Procuraduría de Derechos Humanos, hasta la misma Fiscalía ha bajado un montón, ¿verdad? Arriba están otras instituciones, las iglesias, los medios de comunicación, todavía la Fuerza Armada,
bastante más abajo, pero mejorando un poco a pesar de que le ha ido mal en el combate a la delincuencia, porque sí, ha habido un poco más de 1000 muertos menos, pero todavía es bien alto el porcentaje, la misma policía ha ido mejorando. Pero aquí la interpretación importante de todo esto es el desgaste de las instituciones nacionales, pero sobre todo, y esto es importante, sobre todo la actitud de los salvadoreños en todos los aspectos de la vida. Es que esa es la gran preocupación. La preocupación es la pérdida de valor y la pérdida de actitud correcta de parte de los salvadoreños en el quehacer diario nacional. He hablado de algunos candidatos. Yo sé que un candidato no va a hacer la diferencia ahí en las legislativas, pero si uno por uno empieza a cambiar, vamos a cambiar entonces también ya cuantitativamente la Asamblea. Lo mismo en el país. Si cada uno de nosotros respeta las leyes, respeta al otro, no importa que piense diferente, ¿verdad? Y actúa correctamente en su familia, en la calle, cuando va manejando, etcétera, entonces vamos a empezar a hacer la diferencia. Pero ese es el gran reto. El gran reto, entonces, Carlos, es ir cambiando las estructuras del país, pero por la vía de cambiar también la actitud propia nuestra y no nada más de echarle la culpa al otro. O sea, es fácil echarle la culpa al sistema, a los ricos, al gobierno nada más, no, la culpa al imperialismo yanqui, a los pobres, sí, exacto, a Cristóbal Colón, a todos, menos nosotros, menos cada uno de nosotros que somos responsables de esto. Entonces, qué bueno que se metan en política y hay que ir cambiando las instituciones desde adentro. Perdón, Carlos, un punto bien importante lo que está diciendo Juan Ramón. La gente quiere ir a votar por bandera, el 50%. Yo le diría a los amigos que nos están viendo, el 50% de los que van a ir a votar. A partir de las sentencias de la Sala de lo Constitucional que nos permiten a los salvadoreños votar por rostro e incluso votar cruzado, las elecciones de diputados debieran ser un tema de personas. Exacto. Y no de partidos ni de banderas. Yo soy candidato a diputado en el Departamento de la Libertad. Mi cara va a estar debajo de la bandera del PDC, la primera. Pero yo le digo a los amigos que nos ven, hágame un favor, no marque ni mi bandera ni la de ningún partido. Elijamos personas, rompamos el esquema de dominación de las cúpulas partidarias. Estamos diciendo que no sirve, que no nos gusta, que no abunda, que no han podido solucionar ni los 20 de aquellos ni los 10 de los otros. Pero estamos pensando el 50% de los salvadoreños encuestados en ir a marcar una bandera. La bandera no me puede representar un partido con que no estoy de acuerdo completamente con la señora con la que tengo un cuarto de siglo de vivir, menos voy a estar de acuerdo con lo que propone un partido. Ok, tengo que ir a la pausa. Cuando regresemos seguimos hablando de estos temas políticos. También vamos a hablar un poco de la inseguridad que hay en nuestro país. Antes de eso, déjeme contarle que ahora el Banco Promérica tiene Banca Móvil, un servicio más que facilita transacciones y optimiza el tiempo. Es una app en la que usted puede realizar pagos de préstamos, pagos de tarjetas, pagos de servicios y también transferencias entre cuentas. También puede hacer consultas como ubicaciones de los ATMs, los corresponsales financieros y las agencias. La app Banca Móvil está disponible gratis desde las tiendas de Google Play y del App Store. Ya volvemos. Bueno, gracias por continuar con República. Vámonos ahora con Jorge Trillos. Él está en el kilómetro 5, carretera a Comalapa, donde aparentemente han encontrado un par de cadáveres producto de la violencia en este país. Jorge, buenos días. Hola Carlos, muy buenos días también a tus invitados y a los amigos televidentes. Vamos a mostrarles pues de inmediato las imágenes. Y es que en estos momentos se está procesando la escena del doble homicidio pues que tú ya señalabas o informabas en el kilómetro 5 de la carretera Comalapa, justamente antes de llegar al paso desnivel de esta zona. Estamos viendo pues que en estos momentos se está procesando la escena, tanto la Fiscalía General de la República como la Policía Nacional Civil se encuentran en el lugar, por supuesto recabando toda la información. Lo que se sabe de momento, de lo que hemos podido conocer, es que las autoridades pues recibieron una llamada para informarles de 2 cadáveres en esta zona. Por supuesto una patrulla llega y lo confirma. Se trata de un hombre y una mujer que de momento pues las autoridades no han brindado información sobre si han sido identificados. Lo que sí se nos confirmó
es que presentan ambos varios impactos de arma de fuego en diferentes partes del cuerpo, y en escena hay casquillos de un arma calibre 9 milímetros, lo que todo indica pues que fueron asesinados en este lugar, posiblemente pues en horas de la madrugada de este día lunes. Por supuesto, pues se está recabando toda la información, no se sabe de momento por qué o cuál es el motivo de este crimen, es lo que las autoridades pues están investigando. Nosotros vamos a permanecer acá, por supuesto, pues para poder recabar toda esta información. También pues voy a terminar con las imágenes del tránsito vehicular sobre esta zona. Prácticamente pues se está obstruyendo debido pues a esta escena parte del carril que va hacia San Salvador, y vemos pues el tráfico bastante fluido, pero hay bastante presencia por parte de la policía de tránsito en el lugar, por supuesto, para guiar a todos los automovilistas. Así la información, Carlos, pues yo regreso contigo en estos momentos, y por supuesto pues no se pierdan las emisiones de prensa, que ahí le vamos a estar informando. Bueno, muchísimas gracias, Jorge, por tu reporte. Don Juan Ramón, lamentable esto, ¿no? Y de repente hay personas que lo critican a uno porque hablamos de esta situación de inseguridad y nos hacen lucir a nosotros los periodistas como que si nosotros somos los malos de la película, que queremos ponerle, como decía un amigo en Los Ángeles, demasiada salsa a los tacos. Pero la verdad es que en este país hay inseguridad. No, y no se puede ocultar la noticia, ¿no? Desgraciadamente la noticia es la parte bizarra de las cosas, la parte negativa. La parte positiva casi nunca es noticia. Entonces no se puede ocultar. Independientemente de que algunos medios hagan más énfasis en un aspecto y menos énfasis en el aspecto positivo, esto es parte de la noticia y tienen que hacerlo todos los medios de comunicación. Ahora, dicho eso, yo la reflexión que estaba haciendo en el momento que estaba viendo la escena es de que la Policía Nacional Civil es parte de lo que hemos estado hablando hasta hace poco. O sea, en El Salvador estamos más en el día a día, y lo urgente nos tapa los ojos de lo importante, ¿no? En ese sentido, mucho se ha hablado de que se necesita una estrategia integral para la Policía Nacional Civil, ¿no? La prevención, además de la represión, la reinserción, ayudarle a las víctimas, etcétera. Sin embargo, el primer gran valladar con el que topamos es el presupuesto y la falta de acuerdo de que haya un presupuesto en especial, pero no solo eso, sino que un acuerdo político nacional de todos los sectores, de todas las fuerzas políticas, económicas, sociales, para combatir la delincuencia de manera común. Eso no existe. Entonces, ¿qué pasa? Que la policía tiene que recurrir fundamentalmente a la represión, a responder inmediatamente a la gran cantidad de homicidios que hay y a tratar de ir apagando fuegos. Entonces, en la práctica lo que tenemos es que, si bien es cierto, tal y como han dicho las autoridades, en el 2015 hubo 18 muertos diarios, en el 2016 14, y ahora en el 2017 bajaron a 10, 11, pero eso es altísimo todavía. Entonces, no se mira el pequeño logro para la población, porque siguen habiendo la cantidad de muertos, siguen estando las maras o pandillas, siguen habiendo los robos, las extorsiones. Entonces la realidad nuestra nos sobrepasa a las estrategias o tácticas o políticas de las autoridades de seguridad pública. Y en la práctica, insisto, si bien es cierto, hay logros, pero esos logros son pequeños para la realidad que estamos viviendo, que es que sigue habiendo un altísimo nivel de delincuencia. Entonces, conclusión, necesitamos que este tema no sea un tema de coyuntura político-electoral, sino que es un tema nacional permanente, en donde la empresa privada, los partidos políticos, las iglesias, los medios de comunicación y las autoridades que fueron electas para eso realmente trabajen en conjunto para combatir la delincuencia. Ahora, Aldo, este fin de semana también se dio otro hecho. Nosotros lo conocemos a mi querido Tony Cabezas, ¿no? Fue asaltado él junto con un grupo de ciclistas, lo que a mí me hizo reflexionar si realmente nosotros podemos disfrutar de este país o no podemos disfrutarlo. Porque alguien nos comentaba en el Twitter y nos decía, ¿y por qué anda en ese lugar? Como que si nosotros, los salvadoreños, tenemos que privarnos de hacer lo que queramos hacer simple y sencillamente porque creemos que alguien nos pueda asaltar. Yo lancé una pregunta al presidente Sánchez Serén, si de repente
debería escuchar otras opiniones y no solamente las mismas opiniones de su misma gente, que tal vez otras personas tengan respuestas a lo que nos está pasando en este país. Bueno, parece lamentable realmente, no debería, en el deber ser no deberían de haber zonas en este país a donde uno le diera miedo transitar o zonas donde que estuvieran vedadas a la población o no podamos disfrutar de paisajes y de lugares precisamente por el peligro. Yo te voy a poner un ejemplo. Hay zonas del lago de Ilopango, de Pulo, donde no se puede llegar porque eso está controlado por las pandillas. Zonas preciosas, ¿verdad? Que se pudieran explotar turísticamente, pero no se puede porque ahí hay un gran peligro de ser asaltado o de sufrir algún tipo de daño. Entonces la gente no llega, la gente no va y entonces esa joya se desperdicia. Entonces, con lo que tú me preguntas, ¿qué es lo que debería, con respecto a esto? O sea, el gobierno debería escuchar. Mira, yo escuché lamentablemente a un legislador, y tengo que decirlo, un legislador del FMLN, decir hace un par de semanas que no existía en El Salvador ninguna zona donde no se pudiera entrar. Misael Mejía lo dijo aquí en República. Entonces yo me quedo y uno ya no sabe si reír o llorar. Yo le preguntaría si él ha ido en la noche, por ejemplo, a transitar por la Campanera, por ejemplo, ¿verdad? O un montón de colonias de Ilopango y Soyapango, a ver si es verdad que se puede transitar ahí sin que lo maten o que le pase algo. O sea, no es cierto eso. Sí hay zonas donde no se puede transitar, desgraciadamente. Entonces, el presidente debería de escuchar esto, pero debería de replantearse toda la estrategia de seguridad y toda la estrategia también presupuestaria para la seguridad. En este país, te digo, se paga más en deuda externa que lo que se financia para educación, salud y seguridad. Parece mentira, pagamos más. Y en intereses. Y en intereses, ni siquiera en capital, de lo que invertís en seguridad y en salud. Entonces, ¿cómo descabezar, cómo resolver este problema? La represión debe existir, sí debe existir, es un componente básico, pero se está haciendo la prevención como se debe. No digo que no se haga, sino como se debe. Se está combatiendo con inteligencia. Hay que crear leyes para que hayan organizaciones que golpeen con inteligencia, descabezar. Es que si vos le cortás la cabeza a la serpiente, el cuerpo anda a lo loco, dando saltos. Esa es la manera de golpearlo, darle a las cabezas, pero para eso necesita inteligencia. Y termino con esto, a mí me escandaliza que ¿quién es el que lo va a hacer? La Policía Nacional Civil. Esa policía así, con los signos de corrupción que estamos viendo y de corrompimiento interno que estamos viendo, ¿en cuánto tiempo se ha corrompido esta policía? ¿En cuánto tiempo se ven signos de que comienza a despozolarse el ideario de la policía? Y bueno, el director de la policía acaba de desarticular al GRP. Me imagino que lo van a recomponer otra vez, pero para volarse toda una unidad élite, porque estamos hablando de una unidad élite, imaginémonos con los policías de abajo, con los policías de los agentes ordinarios, qué es lo que está pasando en las distintas dependencias de la policía. Yo estoy preocupado, porque entonces quien debe de actuar con inteligencia, quien debería estar combatiendo con una gran capacidad investigativa, están teniendo esos problemas internos. Hombre, el presidente se debería de replantear qué es lo que está pasando en materia de seguridad. ¿Es realmente buena la estrategia de seguridad que se está siguiendo? ¿Tiene el suficiente presupuesto? ¿Está siendo combatida la represión? ¿Está siendo ejercida la represión como se debe ejercer la represión? No digo que no, sino como se debe ejercer la represión. ¿Está descomponiendo esto a la policía, esa manera de ejercer la represión, en términos de que se está deshumanizando esa policía y está teniendo ya, se le está revirtiendo hacia adentro de ella misma esto, de que hayan agentes que se están volando los sesos con su pistola, que se están suicidando, que unos compañeros están matando a otros? Se le está revirtiendo ya esa manera de reprimir y lo está descomponiendo. Hay una buena estrategia de atención a la salud mental de los agentes. Se está ejerciendo bien también la prevención en términos de inversión a lo que se debe en la parte cultural, por ejemplo, en materia de seguridad. Yo tengo mis dudas. Creo que en este momento, y lo digo con todo respeto, pero sí con toda contundencia, el gobierno, el Estado salvadoreño está perdiendo la guerra frente a la criminalidad. Don Héctor, ese es un tema que ha introducido Aldo, que es bastante grave. Es decir, la Policía Nacional Civil se suponía que era un cambio fundamental en la manera en la que nosotros ejercíamos seguridad pública en este país. Pasamos de los cuerpos represores y violadores de los derechos humanos a una policía que se supone era civil. Y civil en el sentido de cívitas, a eso me refiero. Pasamos de un cuerpo o de cuerpos represivos
que garantizaban seguridad a un cuerpo ciudadano que no garantiza la seguridad. Yo creo que el mayor problema acá en el tema es que vemos el mismo cadáver, vemos las familias asesinadas, pero las soluciones que proponemos giran alrededor del monopolio estatal de la represión del crimen. Ahí es donde, pensando y repensando en esto, es que decidí ver si puedo colaborar y meterme en esto de la política partidaria. Más allá de cualquier paja que venga a hablar cualquier director de la policía o cualquier experto a nivel mundial en el tema de la violencia y la delincuencia, mientras la célula principal de la sociedad, que es la familia, no sea atendida, y en nuestro caso como un asunto de seguridad nacional, toda la represión que se quiera hacer, todo el combate al crimen y esto y la otra paja, no va a dar resultados. Perdimos de vista la cultura de la legalidad. En las familias, los hombres, los jóvenes, deben huir a los Estados Unidos. Los hipotes que salen graduados de la universidad no encuentran trabajo. Profesionales manejando microbuses, y no digo que el trabajo sea indigno, pero no voy a estudiar 5 años para terminar comprando un carro y trabajar manejando un Uber. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la perspectiva del combate a la violencia, 20 años de unos y 10 años de otros, no han podido ver que el grave problema nuestro es esa descomposición familiar, en donde ya no hay padres. Dolorosamente hay que hablar que en un segmento de la población son hijos del servicio doméstico. Así de difícil es esto. Entonces, como partido y en lo personal, decidimos meternos en esto. ¿Por qué? Porque está bueno, hay que combatir y hay que reprimir el crimen. Pero la única manera sostenible en el largo plazo es reestructurar, volver a hacer que funcione bien la sociedad. Necesitamos empleo para que los padres no abandonen a sus familias y se vayan a buscar qué hacer a los Estados Unidos. Necesitamos trabajo para los hipotes, pero eso pasa por orientar el esfuerzo educativo hacia temas que produzcan empleo. Tú hablabas de Reinaldo Carballo. Reinaldo Carballo dijo allá porque graduaba bachilleres y graduaban bachilleres en el colegio que él dirige y no conseguían trabajo. Fue a platicar con una empresa, le dijeron este es el perfil que queremos. Graduaron bachilleres en el perfil que querían para mantenimiento de aeronaves. El 95% de los hipotes consiguió trabajo, digo, de los graduandos. Los padres necesitan más tiempo con sus hijos. Necesitamos legislar en ese sentido. Necesitamos una estructura educativa que permita que el joven se incorpore a la vida productiva de El Salvador, no estar graduando cantidades y cantidades de licenciados en esto y lo otro, que como ya decía, no encuentran trabajo. El problema es estructural, es el tejido social, el descompuesto. Es imposible que se detenga la delincuencia y la violencia en El Salvador mientras no pongamos énfasis en la atención a la familia, en la educación, en la generación de empleo, en la reunificación. Vimos la cancelación del TPS y todos, incluyéndome, caemos en el derrotismo de que ahora qué va a pasar y no nos damos cuenta de la gran virtud que trae esa gente de los Estados Unidos, que es el respeto a la ley, la cultura de la legalidad. Ahora que la gente que regrese de los Estados Unidos por la cancelación del TPS, en lugar de ser una carga para el país, hay que verlo en función de que van a ser una inyección de cultura de legalidad, que debemos proveerles la forma de hacer trabajo. Como partido, nosotros estamos proponiendo una ley de arrendamiento de tierras agrícolas, y no proponiéndola, le estamos pidiendo a la gente que nos dé más diputados para impulsarla, porque como solo es Rodolfo, es bien fácil de ignorar. Pero ¿qué es lo que pasa? Queremos generar negocio agrícola. Para generar el negocio agrícola hay que darle seguridad jurídica tanto al dueño de la tierra que la tiene en abandono, como a la persona que quiere venir a invertir. Y no estoy hablando de supuestos,
Estoy hablando que ya hay gente que se ha comunicado con el Pero PDC sin seguridad. y ha dicho, Sin seguridad. claro. ¿Qué vas a hacer sin seguridad? Claro. Ahí está el montón de tierras tiradas. ¿Y qué vas a hacer matando gente y ahí todos van a los seguir días? Y ahí van a seguir tiradas esas tierras. No hay van a seguridad. seguir tiradas cuando la gente tenga una manera segura, Sí. al menos de poder trabajar en esas tierras que ahora están inservibles. Vos lo has dicho, Pero manera entonces segura. están, dejadas en abandono. Pero ¿qué es lo que pasa? Aquí hablamos de 435 muertos. ¿Cómo se soluciona? Un 100 milloncitos más para la policía. Y ya lo decía vos, Aldo, los policías están volando los sesos. 100 millones más para 400 patrullas más. Es paja. Quiero traer a don Juan Ramón en este punto porque la policía básicamente está librando, aunque no lo llamemos así propiamente, una guerra contra la delincuencia. Y muchos de nuestros policías están pagando psicológicamente por esto, es decir, están inestables y de hecho vamos a hacer un análisis esta noche sobre ese punto, en 8 en punto. Pero usted vivió también una situación semejante cuando se libró la guerra contra el Estado salvadoreño. La pregunta es, ¿cómo conservaba la militancia del FMLN su sanidad mental y si ustedes fueron efectivos en mantenerla? Bueno, la verdad es que sí, había internamente siempre un sector político que se encargaba de discutir con los combatientes los problemas, los principales problemas, y no solamente los problemas disciplinarios y del combate, sino que también los problemas diarios, los problemas de pareja, los problemas humanos. Creo que eso es una cosa importante, pero también, debo decirlo, también la disciplina era brutal. Aquel que violaba, aquel que robaba, o aquel que amenazaba o agredía a otro compañero, casi siempre era fusilado. O sea, sí, había una disciplina, pero eso se podía hacer en la guerra. De hecho, del otro lado era igual, hacía lo mismo. En este momento no. Ahora, por supuesto que lo que se necesita es que se generen condiciones, es fácil decirlo, pero requiere un gran presupuesto. O sea, no solamente de la gente que los oriente psicológicamente, sino que también educadores sociales, pero además que esta gente debe tener sus días de reposo y condiciones para poder liberar toda esa tensión. Bueno, eso obviamente no existe y eso es el reto para la policía crearlo. Pero también además hay otra cosa que es fundamental, es importantísima. Ninguna policía del mundo ha podido derrotar a la delincuencia solo con represión y ninguna policía del mundo ha podido implementar políticas o estrategias integrales de prevención y de reinserción sin la participación de la ciudadanía. Y ese es el punto. O sea, no podemos nada más demandarle a la policía que resuelva, tenemos que involucrarnos directamente. O sea, en los lugares en donde, en concreto en este momento, en donde no hay delincuencia, es en los lugares donde la misma población se encarga de limpiar, de que no lleguen bandilleros, de que no lleguen delincuentes. En aquellas zonas donde ha habido conflictos, hablando de la guerra pasada precisamente, como en Chalatenango, en Morazán, en Cabañas, en varios lados donde está la gente organizada, ahí la misma gente se encarga de limpiar, de evitar que lleguen los malos. Si así estuviera organizado El Salvador en general, con una participación de la policía correcta, creo que otro gallo nos cantara, ¿verdad? Se necesita que la misma población también participa o oriente incluso a la misma policía para que las cosas salgan bien en el país. Ok, como decía, vamos a la pausa. Cuando regresemos, sé que Aldo tiene algo que complementar a estas ideas que ya dimos. Ya volvemos. Gracias por continuar con República. Aldo, yo sé que tenías que complementar parte de las ideas que estábamos hablando en el segmento anterior de seguridad, pero quiero leerte esto porque es un comentario que me parece mucha gente comparte en este país. Dice, señores, si aquí no se hubiera desmovilizado la Guardia Nacional o la Policía de Hacienda, este problema de las pandillas no se hubiera desarrollado. Pues sí, así también hay un montón de gente que te dice que si estuviera mi general Martínez aquí no habría ningún delincuente porque le volaba las manos a los ladrones. O sea, esas son expresiones de nostálgicos que realmente creo que no son acrónicas, pero digamos anacrónicas.
pero también expresan algo que hay que tenerlo en cuenta. Expresan un sentimiento de que hay una percepción de falta de orden. Porque de alguna manera, con toda la represión, violación de derechos humanos, que aparecían los cuerpos despozolados y todo lo que vos querrás, pero había una noción de orden. Era una especie como de disciplina social. Entonces, esas palabras, esas expresiones de estos ciudadanos lo que reflejan es ese sentimiento de una ausencia de orden y de disciplina social, porque estamos viendo pues lo que estamos viendo. Entonces, uno debe de analizar las cosas en su debido contexto. Esa noción de orden creo que sí se ha perdido y no tenemos un orden mínimo social, básico, elemental, para poder hacer viable la convivencia en una sociedad medianamente pacífica. Entonces, por eso, al haber perdido ese orden social, es que la sociedad se ha desequilibrado. Pero lo que sí yo quiero decirte es un análisis un poco más profundo. Mira, esto de los policías, y podemos hablar de la salud mental, que no se les está proveyendo de la suficiente atención, podemos hablar todo el día, pero lo que estamos viendo aquí es el síntoma de una mutación social a la que no le hemos puesto realmente atención. Esa mutación social de las pandillas, eso ya no es solo criminalidad, eso es mutación social pura. ¿A dónde viven los policías? ¿A dónde viven las familias de los policías? Viven en las mismas comunidades a donde viven los pandilleros. Ellos van porque sus ingresos no les permiten vivir en otros lugares, viven en zonas populosas, literalmente conviven con los pandilleros. Y en una comunidad donde todo el mundo se conoce y ellos tienen control territorial, saben en qué casa vive, qué policía, qué madre de policía, qué hermano de policía, qué hijo de policía, etcétera. Entonces esta mutación social es grave porque lo que tenemos allá afuera, esas pandillas ya son una tercera cosa. Ellos ya no tiene que ver exclusivamente, como muchos lo dicen aquí y no lo analizan bien, ya no tiene que ver solo con cuestiones de problemas económicos, ni con solo distribución inequitativa de la riqueza. Tuvo que verlo en el pasado, las causas originarias las podemos discutir históricas, pero en este momento ya no tiene que ver con eso. En esos cinturones de pobreza que rodean la ciudad, en esas comunidades donde se vende, ellos controlan el narcomenudeo, ellos no tienen problemas con el dinero. Ellos ya su problema ya no es de distribución de riqueza, ellos tienen dinero, porque venden la droga al menudeo y además controlan la cuestión de la renta y el pago de renta de los negocios. Ya no es una cuestión de clase social. Muchos de los palabreros, por ejemplo, que ni tatuados están, viven en colonias de clase media, media alta. Y son vecinos incluso de muchos de nosotros que ni sabemos que son palabreros porque tienen a sus hijos hasta en colegios privados. Los que dan la carne, el cañón de carne el carne de cañón son los que están en las comunidades poniendo las vidas, que son muchachitos que no llegan a veces ni a los 18 años. Hablan otro lenguaje, tienen su propia lengua, sus propias señas. Uno ve conversaciones grabadas de muchos de ellos, uno no entiende ya que están hablando porque eso ya no es español. Hablan su propio lenguaje, tienen sus propios códigos. Entonces, eso que está ahí es una tercera cosa que yo le llamo de la posmiseria, ya ni siquiera posmodernismo, de la posmiseria. Y entonces ya no lo podés resolver simplemente con las clásicas estrategias de seguridad, represión, prevención, sino que tiene que haber un componente sociológico mucho más profundo, porque si vos no entendés bien la profundidad del problema, muy poco vas a poder tener capacidad para dar la solución adecuada. ¿Cuántos sociólogos has traído aquí que te han hecho un análisis profundo sobre esa mutación social? Puedes traer criminólogos, puedes traer politólogos, puedes traer expertos en seguridad que te van a decir, incluso sacar estrategias novedosas, como allá en Nueva York resolvimos el problema, como allá en no sé dónde. Sí, pero esa mutación social que ha sucedido aquí lo tenés que ver desde la perspectiva sociológica y nadie lo está viendo así y creo que el gobierno no lo está viendo así. Entonces, si tú no lo ves desde esa perspectiva, no vas a entender por qué los policías se están pegando un balazo, porque uno de estos días en una noticia apareció que un policía estaba llamando por teléfono al 911 pidiendo ayuda para poder entrar a su colonia porque tenían los pandilleros asediados a su casa y estaban en peligro sus familiares que estaban dentro de ella. O sea, ¿cómo resolves eso? ¿Cómo resolves el problema del narcomenudeo? Ellos tienen dinero y ese dinero ha corrompido la policía porque tienen comprado a muchos patrulleros que les dan dinero cuando llegan a las entradas de las colonias para que se hagan de la vista gorda y poder seguir vendiendo la droga. Ese es el gran problema.
cuando les pagan 400, 300 dólares en la corporación de salario y esos 400 dólares los sacan en una semana porque por lo que los pandilleros o los criminales les dan en las comunidades para que sean de la vista gorda, hombre, cuando tenés salarios de hambre que les pagan la corporación y por el otro lado les están pagando un montón el crimen para que sean de la vista gorda, entonces viven en un conflicto psicológico interno también ellos, porque quién se va a soplar y quién le va a soplar al otro, quién va a ir a ponerle el dedo al otro si todos nos tenemos la cola pateada, y asuntos internos anda tratando de resolver quiénes son los policías corruptos. Es que la corrupción es endémica. Un día hablamos aquí hace días, tú te recordarás, la corrupción es estructural en este país. Uno cree que la corrupción es la corrupción de los diputados, la corrupción de los ministros, esa es la gran corrupción, la de arriba. La corrupción va desde el funcionario que está ahí abajo recibiendo una coima para que le ponga el sello a un papel y lo pase sin hacer lo que se debe. Eso es el gran problema de este país, la corrupción estructural producto de una mutación social. Sí, ellos se ríen, los pandilleros se ríen. Ahora que vamos a elecciones en las comunidades, te dicen, aquí si los políticos no nos vienen a pedir permiso, no los dejo que entren a hacer campaña electoral. Tengo que ir con don Héctor ahora. Dígame. ¿Cómo cambia la perspectiva? A mí me encantó una palabra que acaba de decir Juan Ramón, disciplina. Así se mantenía el orden. Otro de los motivos que me llevan a tomar la decisión de meterme en esto fue esto el año pasado. El FMLN pide reformas al artículo 38 de la ley Lepina. ¿Qué dice el artículo 38 de la ley Lepina? El artículo 38 enumera todas las formas, tipos de violencia contra la niñez. Al final del artículo, la colita del artículo dice, sin interferir con el derecho, dije derecho, y así dice el artículo de la Lepina, sin interferir con el derecho de los padres a corregir moderada y adecuadamente a sus hijos. Ahora, los que imponían disciplina con fusilamientos, me quieren quitar a mí como padre el derecho que reconoce la Lepina de corregir adecuadamente a mis hijos, bajo la excusa de que gracias a esa colita es que se da el abuso contra los niños. La sociedad se ha descompuesto desde su célula fundamental. Hemos caído en una sociedad derechista y los más derechistas son los izquierdistas, porque aquí todo mundo tiene derechos, derecho al agua, derecho al esto, derecho a la aquella, derecho a la otra, pero nadie tiene obligaciones de nada. Aquí todo el mundo sale a la calle a exigir el derecho al agua. ¿Y cuál agua, vos? Ya viste lo que baja en el EMPA, si es puro lodo. ¿Cuál agua? Aquí todo el mundo dice que tiene derecho a la educación universal y gratuita. Y por eso tenemos ahí algunos ilustres que se echan 20 años en una carrera que debiera durar 5 y estorban el progreso de los demás. No podemos continuar jugando con la célula fundamental de la sociedad, que es la familia, si queremos que las cosas cambien. Ya lo decía, pueden gastar millones de dólares, pero ahora, después de que durante la guerra se imponía disciplina con fusilamientos, ahora vienen los mismos señores y me dicen que no tengo derecho y que me quieren quitar el derecho de regañar a mis hijos. Okay. ¿Para dónde vamos? Quo vadis, El Salvador. Don Juan Ramón, dejo de decir que quizá aquí comparto un poco con don Héctor que dos de las grandes influencias en mi vida han sido el cincho negro y la chancleta voladora. Es decir, tienes parte de razón. Don Juan Ramón, le doy la última palabra. Efectivamente, yo creo que en esto de la psicología moderna y del planteamiento de que al niño hay que convencerlo primero y no obligarlo, se nos va la mano. Yo creo que no solo en eso, sino que en muchos otros aspectos, incluso la misma Policía Nacional Civil inicialmente fue creada con parámetros europeos, con parámetros de España, de países desarrollados. Y creo que es una de las críticas que muchos de nosotros hemos hecho. Es más, yo recuerdo de que desde hace mucho tiempo, desde que estuve en la Asamblea Legislativa, estaba aquella discusión de cómo tratar a los niños delincuentes. Y yo desde esa época decía que no son menores infractores, sino que son menores delincuentes, menores asesinos. O sea, hay niños de las maras que desde los 12 años ya son sicarios
y cuando llegan a los 18 ya tienen 20, 30 muertos atrás. Entonces, esos niños no pueden ser tratados como un niño normal en su hogar. O sea, hay que saber diferenciar el cáncer que tenemos en la sociedad. Eso es por un lado. Y por otro lado, el punto de los policías, porque hay una cosa que ha levantado mucho polvo, y es los hechos de los últimos días del año en la Policía Nacional Civil. O sea, la policía desaparecida, la otra policía que aparentaron que se había suicidado, entonces, el otro policía que sí se suicidó. Hay 3, 4 casos ahí terribles que nos llevaron a preocuparnos y que es un foco rojo grande para la policía. Yo escuchaba al director y decía que es un problema que han tenido permanentemente. Es más, entre el 2006 y 2008, por ahí, tuvieron 14 muertos dentro de la policía de gente que se suicidó. O sea, que ese es un problema viejo, grave, que no es actual. Entonces, lo que estoy diciendo es de que estamos enfermos toda la sociedad, y en la policía esa enfermedad también se nota por la falta de atención. Entonces, la conclusión, yo creo que, miren, nosotros acá fácilmente podemos arreglar el mundo, fácilmente podemos decir una estrategia integral, más inteligencia, inversión en función social, el hogar, otros van a decir, no, la creencia en Dios, otros van a decir, no, la disciplina férrea, otros van a decir, no, hay que darle suficiente compensación económica. Todo eso es cierto, pero el centro de todo, sin duda, es la participación ciudadana. Es decir, que es el ciudadano común el que tiene que cambiar y el que tiene que participar en una actitud diferente. Y una cosa más, yo no me voy a cansar de decirlo, problemas como la seguridad, la educación, la migración misma, son problemas que deberían de sacarse de la agenda política partidaria y deberían de poner una agenda nacional, que hay que resolverlo con preocupación de todos, pero también con responsabilidad de todos, porque aquí fácilmente se le tira piedras al otro. Hoy, por ejemplo, Arena es durísimo en criticar al gobierno, pero ¿y qué hicieron ellos? 20 años tuvieron. Ellos, en sus gobiernos se desarrollaron las maras, en sus gobiernos se profundizó la corrupción, en sus gobiernos se llevó a más de 10.000 millones de dólares de deuda nacional. O sea, es en sus gobiernos que se generó este problema grave. Entonces ellos tienen ahora que ayudar, no solamente criticando, participando, que se pongan los zapatos del otro y que piensen, yo hubiese querido que estos me ayudaran, entonces hoy yo les voy a ayudar. Eso es lo que no tenemos, no nos ponemos en el zapato del otro ciudadano. Okay. Bueno, con ese ya nos quedamos. Don Héctor, Aldo, don Juan Ramón, gracias por haber estado esta mañana aquí en República. Gracias. Gracias por invitarnos. Bueno, ustedes, amigos, se quedan con mis queridos amigos de QLEV y la programación matutina de Canal 33. Soy Carlos Toledo, gracias por vernos. Recuerden, la República es de todos, hay que cuidarla. Será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona.